hay 3 alumnos. Espero unos 2 minutos más por si se conectan. Ok, Ya. ¿Estás grabando ya o no? sí, estoy grabando. Ya, perfecto. Todavía hay 3 alumnos, don Arturo. Ya. Bueno, espérate, son ya las 6:07. Voy a comenzar entonces, ¿eh? Sí. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, hay que ampliarla nomás. Voy a ponerla en modo presentación. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora se ve bien. Bueno, primero un saludo al curso, a los alumnos que están conectados y señalar que hoy día vamos a ver el tema planos unilineales, porque hemos visto que los planos que han entregado los alumnos en el informe final no han sido muy buenos. Entonces, tal vez con esta presentación, más las aclaraciones que se puedan realizar, que podamos mejorar entonces la elaboración de planos unilineales. Ese es el propósito de esta presentación. Bueno, en el índice hay varios temas, pero aquí tal vez lo más importante son estos aspectos generales y aspectos reglamentarios, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la primera diapositiva y después vamos a ver ejemplos de planos unilineales. Vamos a tratar de interpretarlo y hacerles alguna revisión en función de lo que vamos a ver en la primera diapositiva con respecto a la parte reglamentaria. También aspectos de simbología y simbología en baja tensión, que es un punto débil también que no se refleja bien en los planos unilineales entregados. Y por último, las conclusiones. Vamos entonces a los aspectos generales y reglamentarios. El primer punto que tengo anotado es que el plano o el diagrama unilineal es un documento obligatorio. Eso lo establece la norma chilena 2/84 en el artículo 6.2.11. Es decir, cualquier proyecto eléctrico, cualquier instalación eléctrica tiene que tener su diagrama o su plano unilineal. Eso de acuerdo a norma, tan simple como eso. Ahora, sabemos que el trabajo de los ingenieros e ingenieras siempre necesita interpretar y elaborar planos unilineales o esquemas unilineales unifilares. La verdad que sobre el nombre, si es plano unilineal, si es diagrama, si es esquema unifilar, no hay nada establecido, no hay nada establecido. Pero me atrevo a decir que lo que más se utiliza es el concepto de plano unilineal y diagrama unilineal. Eso es lo que más se utiliza. Y para eso, entonces, para poder interpretar y poder elaborar planos, hay que tener presente algunos aspectos. Y esos aspectos son estos 7 puntos que tengo anotados, resumidos acá abajo, que los voy a comentar brevemente. Primero, que los planos se dibujan con símbolos. Esos símbolos están normalizados y son dos normas las que se usan normalmente. Uno es la norteamericana, la NEMA, y la otra es la norma IEC europea. Pero también es frecuente encontrar otros símbolos de otras normativas. Está la British Standard, la de Inglaterra, es bastante buena. Y hay otras. Y también algunos proyectistas en los planos eléctricos incluyen su propia lista con la simbología, que pueden ser la simbología NEMA, la IEC, y le agregan algún otro símbolo que ellos estimen conveniente.
Entonces, este tema de los símbolos hay que, diría, dominarlo bastante bien, porque si no conocemos los símbolos es muy difícil, casi imposible, por decirlo de alguna forma, interpretar y elaborar un plan. De ahí entonces que en el punto 2 lo que indico que es bueno memorizar algunos símbolos. Mientras más símbolos memoricemos, más rápido podríamos reconocer un plano, interpretarlo y dibujar. Pero si no memorizamos plano, símbolo, es muy difícil, ¿no es cierto?, lograr. En las diapositivas siguientes voy a mostrar un cuadrito con los símbolos mínimos que deberíamos tener memorizados y que son los que más se repiten, por supuesto, en los planos que uno recibe y revisa. En el punto 3, voy a repetir una vez más, cada símbolo tiene que tener al menos algunos datos técnicos. Por ejemplo, el voltaje nominal, la corriente nominal, la corriente de cortocircuito, la potencia en el caso de las máquinas, los transformadores. Si no le ponemos algún dato técnico, el símbolo queda ciego, no se entiende. También en los planos, en el punto 4, hay que incluir una viñeta con su numeración. La viñeta es un documento, es una parte del plano que va normalmente en el extremo inferior derecho, donde se coloca, donde va el nombre del mandante, el nombre del proyecto, las modificaciones y el número, del plano. También voy a mostrar algunas viñetas como ejemplo para que se aclare más este punto. En el punto 5 también indico que el tamaño de los planos también es normalizado. Es la norma que rige para este caso es la norma DIN, una norma europea, y estos tamaños de plano se llaman formatos. Hay un formato A, formato B y formato C. También vamos a ver los formatos entonces en cuanto a los tamaños del plano. Y cuando se habla del tamaño del plano, se habla del tamaño de la zona de dibujo del plano, ¿no? El marco, digamos, que corresponde a la zona del dibujo. En el punto 6 es obvio que hay que conectar correctamente los equipos, es decir, los símbolos, como son equipos, hay que conectarlos bien, ya sea en serie, en paralelo, según corresponda. Lamentablemente, los diagramas que hemos recibido, he podido ver algunos errores más o menos graves. Por ejemplo, los pararrayos, habían unos pararrayos conectados en serie con un interruptor. Eso no puede ser, los pararrayos siempre van conectados en paralelo. Los TC, los núcleos, los transformadores de corriente, van por supuesto en serie, los transformadores potenciales en paralelo. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en conectar correctamente los equipos. Y por último, esta es una recomendación que siempre conviene iniciar el proyecto dibujando el plano unilineal, aunque sea una versión muy preliminar, porque posteriormente ese plano se va completando, se va modificando y va tomando entonces ya un cuerpo más definitivo. Todas estas modificaciones de plano vamos a ver más adelante que se indican en la viñeta. Pasemos ahora a los símbolos. Aquí hice una pequeña tabla y pongo símbolos que considero mínimos a memorizar. Muchos de ellos yo creo que ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, el símbolo del transformador de poder. Este es clásico, esto lo hemos visto en los libros de CEP, etc. Este es un transformador de 2 enrollados. El de 3 enrollados es porque tiene un terciario aquí al medio, muy similar al anterior. Después los transformadores de corriente con un núcleo, con 2 núcleos, los transformadores tipo Buching, el transformador de potencial con 3 enrollados, pararrayos, la máquina, un generador sincrónico, un interruptor de poder, los desconectadores fusibles, interruptor de baja tensión. Después tengo 2 o 3 diapositivas donde voy a aclarar un poco más este símbolo porque también hay una suerte de confusión ahí. Las MUFA equipos. Yo creo que con este grupo de símbolos que uno logre memorizar, ya hay cierta agilidad o cierta flexibilidad para poder interpretar y poder, ¿cómo se llama?, elaborar un plano. Esto con la norma NEMA, pero también hay que memorizar un poco la norma IEC. Los planos, ustedes ven que son muy similares la simbología que hay para los interruptores. La diferencia está en la parte fija, por decirlo así, del interruptor,
en que puede haber una recta, puede haber una esfera con una recta o un triangulito, hay una cruz. Entonces son detalles que hay que observar para poder interpretar bien el plano unilineal. También después vamos a ver algunos detalles sobre esta simbología. Y aquí hay una tabla muy simple donde se comparan algunos símbolos NEMA, aquí están los de la norma IEC, los europeos, con la norma NEMA norteamericana. Algunos, esta lista podría ser mucho más larga, pero al menos puse esto, como por ejemplo, en el caso de los contactos, en la norma NEMA, los contactores son dos rayitas paralelas. Este es un contacto normalmente abierto y este de aquí abajo un contacto normalmente cerrado. Y fíjense que la norma IEC tiene esa simbología, es bastante más clara esta otra. ¿Qué otra más? Por ejemplo, el elemento de relé de protección de sobrecarga son estos ganchitos encontrados en la norma NEMA y en la norma IEC es esta suerte como de pulso, acá este rectángulo. Bueno, hay que saber un poco manejarse, ¿no es cierto?, con esta simbología para poder interpretar bien lo que el proyectista quiere mostrar con su plan. También es usual que en los proyectos el proyectista incluya su propia lista de símbolos. Algunos son símbolos de la norma IEC, otros son NEMA y otros que está el proyectista agregando para poder entender mejor sus planos. En este caso es una lista de planos del proyecto de la Central Hidroeléctrica San Andrés, son dos máquinas de 25 MVA, y aquí abajo este plano tiene ya su viñeta. Esa es la viñeta que lo vamos a ver después con un poco más ¿cómo se llama?, más detalle. Y también un formato. En este caso, el formato de este plano, el tamaño de este plano es un A4, que equivale al tamaño carta. Y la zona de dibujo es lo que queda dentro de este marco de acá, este marco que está acá. Ese marco es la zona de dibujo y el que está por fuera es un marco exterior del plano que se da para poder archivar o cualquier otro asunto que se quiera agrandar un poquito para allá. Aquí está la viñeta. Esta viñeta identificatoria del plano, como digo, va ubicada normalmente en el extremo derecho inferior y consta de tres partes. La primera parte se identifica al mandante con su proyecto. En la segunda parte se identifica el plano, a qué corresponde, si es un diagrama unilineal, si es un diagrama de un plano de disposición, en fin, etc. Y después hay una tercera parte acá, que es la zona donde se indican las modificaciones que sufre el plano. Entonces aquí se anotaría la modificación 1, 2, 3, 4, así van subiendo. Aquí se describe brevemente la modificación. Y acá se detalla y por último va una columna con el que ejecutó, el que revisó y el que aprobó la modificación. Y aquí va entonces la historia del cómo se llama, del plano, ¿verdad? Que se va desarrollando y se va completando en la medida que el tiempo transcurre. Este es un desarrollo, hablemos así, horizontal, por decirlo así, de la viñeta. Y también puede haber una viñeta como esta de abajo, en una estructura más como vertical, porque la zona de modificaciones, que es esta que está acá, aquí estaría puesta sobre, ¿no es cierto?, la zona de identificación del mandante y identificación, ¿no es cierto?, del plano mismo. Esto, la verdad, que en los planos que han entregado en el informe de avance, prácticamente ningún plano, creo que un grupo puso una viñeta, pero prácticamente no las incluía. Y la viñeta es una información importante para el plano porque le ayuda mucho a la persona a identificarlo de qué se trata y por supuesto que ayuda también saber si es una versión reciente o si este plano ya ha tenido otras modificaciones. Se va llenando este recuadro o con rojo acá abajo que es el mismo, obviamente se ve que el plano tendría un historial o una historia. Bueno, estos son los formatos. Hay un formato serie A, formato serie B y formato serie C. Van desde el A0 hasta el A8, desde el B0 hasta el B8, del C0 hasta el C8. El A4, que es de 210 milímetros por 297, es el tamaño carta normalmente. Es usual que a nivel nacional se use bastante los formatos serie A.
El más grande es el acero, que es más grande, casi 884 centímetros por 1,20 m casi. El más pequeñito, el A8, es de 52 por 74, más pequeño. Normalmente la serie B es más grande que la serie A, aquí abajo lo puse. Los planos de centrales, los planos unilineales de centrales, los completos normalmente son tipo V2 o V3 o V4 por el tamaño. Y el C es un tamaño intermedio, diría, entre el A y el B. Pero lo más usado son la serie A y la serie B. Bueno, ahora la idea es mostrar una serie de ejemplos de planos para ir viendo si el plano cumple o no cumple con estos aspectos reglamentarios que vimos en la diapositiva número 1. Los primeros los voy a analizar con un poquito de detalle, pero los otros que son más repetitivos los voy a pasar más rápido. Es un poco en función del tiempo también. Entonces, si vemos este plano y vemos este recuadro a la derecha, vemos lo siguiente. Primero, que este plano tiene un marco exterior, que sería lo que está indicado con rojos. No sé si se alcanza a destacar. Después viene un marco que tiene un borde azul, que es este que está acá, y este borde azul es el que limita entonces la zona de dibujo. O sea, el tamaño del plano, una A4, una A5, un B3, un B2, sería justamente el tamaño de lo que estoy mostrando ahora, lo que está encerrado por este marco azul. En este caso, este plano es un formato B3. Ahora, ¿qué símbolos tiene este plano? Los símbolos, si uno los compara con lo que mostré hace un momento atrás, son símbolos NEMA. Y hay que saber reconocerlo. Aquí se ve un interruptor, se ve un transformador de potencial, se ve un generador, se ve un transformador de poder, se ven transformadores de corriente, pero lo importante aquí es interpretar el plano, es decir, saber qué es lo que el proyectista quiere dar a entender, ¿no es cierto?, con esta información. Y aquí la principal interpretación es que este es un plano de una central, es una central catalina donde hay dos unidades, dos generadores de 60 MVA cada uno, que están conectados, ¿no es cierto?, a través de este interruptor a el transformador de poder elevador y después hacia el patio. Todo esto que está acá arriba es el patio de alta tensión y el límite ahora del contrato entre el patio y la central es donde va esta línea segmentada. Aquí se ve un símbolo como unas barras paralelas que van desde la conexión interruptor-transformador de poder, hay una derivación, ¿no es cierto?, hasta los transformadores de servicios auxiliares. Estos equipos se conocen como barras capsuladas, que obviamente no está esa simbología. Por eso puse ese plano acá para advertir, por ejemplo, que esa simbología es una simbología muy particular que a lo mejor debería estar en alguna lista de símbolos o, por último, interpretarlo de acuerdo a la experiencia. ¿Y qué es lo que muestra ahora un poco más, si lo seguimos interpretando? Es que este recuadro que está acá abajo, con líneas segmentadas, es la celda de distribución principal de la central en baja tensión. Esta es una barra importante que siempre tiene que estar energizada, porque si no está energizada esta barra, la central no tiene servicios auxiliares. Si no tiene servicios auxiliares, no tiene refrigeración, no tiene lubricación, no tiene alumbrado, no, en fin, no, la central simplemente no puede funcionar sin los servicios auxiliares. Por eso esta barra tiene que ser segura. Y es segura porque se alimenta desde la máquina 1, a través de esa conexión, se puede alimentar desde la máquina 2, con esta otra conexión, y si están las máquinas detenidas, puede arrancar el grupo de emergencia y tenemos entonces tensión en la barra de 400 volt, barra principal. Podríamos seguir, ¿no es cierto?, estudiando un poquito más el plano, pero por ahora lleguemos ahí. Revisemos si tiene datos técnicos. Prácticamente los datos técnicos aquí son solamente del generador y del transformador. No tenemos datos técnicos en los interruptores ni en los transformadores de potencial. Significa que en alguna versión posterior el proyectista seguramente lo irá a ir completando.
Entonces, este se podría decir que es un plano del tipo simplificado, porque solamente muestra el equipo primario, o sea, lo grande, lo grueso, las máquinas, el interruptor, los transformadores, etc. Y no se muestra nada de control, protecciones ni instrumentación. Entonces, aquí lo que está mostrando el proyectista es cómo se están alimentando los servicios auxiliares, cuántas máquinas tenemos y cómo es la conexión al patio. Eso podría ser, ¿no es cierto?, la conclusión o la interpretación de este plano. Y cumple con una viñeta, que en este caso la viñeta es de la empresa Hatch, esta que está acá abajo, que es justamente la oficina o la empresa que dibujó este plano y que finalmente se lo entregó al cliente, que es Colbún. Y el proyecto entonces es Central Catalina. Ahí entonces la viñeta nos informa justamente del cliente, del proyecto y de las modificaciones. En este caso, este plano lleva al menos 2 modificaciones. Hay que hacer un efecto zoom para poder leer con un poquito más de cuidado eso. Entonces, hicimos una revisión, ¿verdad?, del 1 al 8 y se ve que este plano estaría cumpliendo en general con la parte reglamentaria. Este otro es muy similar, también es de la empresa Hatch, ¿no es cierto? Tiene una zona de dibujo, que sería la que está al interior, y tiene en este caso un formato B3 también, tiene su viñeta acá abajo, muy parecida a la anterior. Aquí incluso Hatch le pone una suerte como de ruta a este documento por todas las aprobaciones que tiene que pasar. Y tal vez lo novedoso en este documento, en este plano, comparado con el otro, es que está en una etapa de revisión. Aquí alguien con esta destacado en amarillo le hizo algunos comentarios que seguramente van a pasar después a la parte de modificaciones acá abajo con el detalle respectivo. Ustedes ven que la interpretación ahora de este plano también son 2 máquinas de 50 MVA y que los datos técnicos también solamente están puestos en el generador y en el transformador de poder. Hay que completar eso en versiones posteriores. Y también es un plano simplificado donde se muestran solamente los equipos primarios sin protecciones, sin control y sin instrumentación. En algunos proyectos se acostumbra a que las protecciones se dibujen en un plano aparte. Se dibuja solamente el esqueleto, por decirlo así, del plano unilineal y se agregan las protecciones en un plano específico. En otras, que ya les voy a mostrar ejemplos, las protecciones también se incluyen en este mismo plano y por supuesto que ella se va llenando más con información el plano y por eso que se requiere un formato más o menos grande que permita en forma clara poder leer, digamos, la información de características y de datos técnicos. Este plano está dibujado en colores. Fíjense bien, lo elegí porque a veces dibujarlo en colores, en este caso con unos trazos verdes, rojos y un poco de celeste, no tiene yo diría, la nitidez suficiente. Parece que la mejor nitidez es fondo blanco y líneas negras. El color a veces no ayuda mucho. Aquí la idea es que todo lo que son los transformadores, tanto de poder como es el transformador de excitación, los transformadores de servicio auxiliares, potencial, y también los de corriente que están acá abajo, los dibujaron, ¿no es cierto?, con sus secundarios en verde y los primarios en rojo, tal vez para ayudar un poco a entender mejor el plano. Este plano corresponde a la central Palmucho, esta está a pie de presa de la central Ralco. Los símbolos que se usan ahora en este plano son símbolos IEC. Se fijan que el transformador son los anillos encontrados, y lo mismo con los TP, lo mismo con los transformadores de corriente, etc. Datos técnicos. También faltan algunos datos técnicos, están los datos técnicos del generador, del transformador y del transformador de poder y de los transformadores de corriente y transformadores de potencial. Así que está casi completo eso, a lo mejor faltarían algunos datos por ahí que nos indiquen. Aquí tal vez hay un pararrayo, parece que no está bien indicado. Ahí hay un pararrayo que habría que completar un poco, acá, perdón, completar la información. Pararrayo y transformador de potencial. Bueno, entonces este también es un plano unilineal de una central
que está sin protecciones y sin instrumentación y tiene su viñeta. Aquí hay una viñeta que está en el sentido vertical, no está como las otras del proyecto Hatch que eran horizontales. Incluso acá abajo con verde no se alcanza a leer lo que dice, justamente porque el color verde con el blanco no hay buen resalte, no destaca bien. Este es un plano muy simple de una sola máquina, hay una máquina pequeña, en este caso es una máquina de 1,2 MVA que se conecta a una línea de 23 kV, pasa por una celda de interrupción y aquí tiene sus servicios auxiliares. El formato es pequeñito, un formato A2, ¿no es cierto? Un poquito más grande que el A4, y los datos técnicos que puso el proyectista también son del generador y del transformador, así que habría que completar los datos técnicos de los interruptores, transformadores potencial, etc. Entonces es un plano simplificado, sin protecciones y sin instrumentación, y tiene sí su viñeta acá abajo, y la zona de dibujo estaría dada por este marco interior que está acá abajo. Esa es la zona de dibujo que marca el A2. Aquí ya se ve un plano bastante más completo. Los datos técnicos en el punto 7 acá lo puse muy completo porque realmente está cada equipo con sus datos técnicos completísimos. Este es un proyecto que corresponde a la Central San Andrés, que son 2 máquinas de 25 MVA, donde se muestran todos los datos técnicos, pero este plano no tiene protecciones y no tiene control y no tiene instrumentación. Ustedes ven que si a este plano que ya está pesado en información le agregamos lo otro, lo más probable es que tengamos que usar un plano V2 más grande todavía para poder interpretarlo bien. Pero tiene su plano, tiene su viñeta completa acá abajo y ya lleva varias modificaciones anotadas acá en el extremo inferior. Y la simbología es una simbología IEC, son puros símbolos IEC. Este es un contratista chino, se llama CENEC. CENEC China es el que hizo este diseño. Ahora, si queremos ver estos detalles, hay que hacer un efecto zoom nomás en el plano, agrandarlo y ahí poder leer toda la información. Y aquí sí que tenemos un plano bastante completo porque tiene las protecciones, que son estas que están acá, tiene control, tiene instrumentación también, porque estos son equipos multifunción, o sea, hay relés y medidas acá, tiene su lista de símbolos propios acá arriba, muestra un poco también la subestación, tiene acá abajo su viñeta, tiene un formato B2 bastante grande, son 2 unidades de 75 MVA, máquina 1, máquina 2, y también, ¿cómo se llama? Tiene ya dije, una lista propia de símbolos que son prácticamente símbolos IEC. Y la viñeta, repito, acá abajo, con una sola modificación. Este podría ser un plano bien completo. Este otro es un plano que muestra en el fondo una conexión de 3 centrales con sus subestaciones. Este es un grupo de centrales, lo que está en estos recuadros. Esta es la segunda, esta es la tercera, y aquí hay otras más, perdón, 4 y otras centralitas más. Entonces este plano lo que muestra es cómo están interconectadas estas centrales a esta subestación que está acá, y a esta otra subestación y a esta otra. Es un pequeño set. Yo diría que esto es una interpretación, es la conexión de estas centrales con subestaciones, y es un pequeño set, ¿no es cierto?, que el proyectista, en este caso de la empresa Colbún, está mostrando cómo irían dibujadas. También tiene un formato grande, un B2, es un plano simplificado, porque prácticamente no hay datos técnicos, y la simbología es una simbología NEMA, que es la que se usa normalmente acá. Y de nuevo tenemos un marco exterior, un marco interior, ¿no es cierto?, con toda la zona de dibujo del plano. Este es un plano en que yo no le puse nada acá a la derecha, está en blanco. Esto se los dejo para que ustedes lo interpreten y ustedes vean de qué se trata este plano y lo hagan como un ejercicio después en su casa. Veamos un poquito de subestaciones. Esta subestación es una subestación de 23 kV y son celdas de 4,16 kV y el proyectista dibujó acá arriba las celdas. Esta subestación tendría una alimentación, una celda principal, que es esta, la que alimenta la barra de 4,16,
y 3 alimentadores. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4 celdas, que son las que están acá. 1, 2, 3, 4 celdas. O sea que aquí el proyectista nos está diciendo que el físico de lo que él está mostrando acá está contenido en este equipo. Tiene su viñeta, usa símbolos IEC, en este caso es de la minera Anglo American, y tiene su marco de dibujo y tiene su marco exterior, y los datos técnicos se ven bastante completos, porque incluso tiene protecciones y tiene también instrumentos. El formato es un formato A3. Aquí tenemos una subestación de 220 kilovolts que tiene una barra principal y una barra de transferencia. La viñeta es una viñeta Siemens y aquí dice que este plano es solamente para cotización, o sea, no es un plano de proyecto, pero cumple con la simbología, tiene símbolos IEC. Los datos técnicos no están puestos al lado de cada símbolo, pero sí hay una tabla con los datos técnicos y se muestran solamente los equipos primarios, interruptores, desconectadores, puestas a tierra, etcétera, sin las protecciones y sin la instrumentación. El propósito es cotizar una celda de este tipo que tiene en el fondo 3 paños de salida. Esto es para alfalfal 1, lajas 1 y lomas 1, y 4, en total son 7 paños, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paños, más el interruptor de transferencia de barra. Entonces, todo eso es lo que nos está mostrando el proyectista y seguramente a esto le puso un precio. Es una subestación GIS, esta solución GIS. Por acá abajo lo dice. Solución GIS 245 kV. Y esta es una subestación convencional, en este caso la viñeta es horizontal, la es de diseño Alstom. Hay una lista de símbolos acá, pero la simbología que se está usando acá es una simbología IEC. También se muestran solamente los equipos primarios, no se muestran las protecciones y la instrumentación. También en el caso de las subestaciones, hay proyectistas que las protecciones, control y los instrumentos lo ponen en un plano aparte al plano unilineal. El formato en este caso es B3, justamente por esta lista. Y tiene una lista propia de símbolos. Bueno, otra es una subestación de 66 kilovolts, que es esta que está acá, una línea de 13,2, que es esta que está acá, y esta es una celda que está en casa de máquinas que alimenta los servicios auxiliares, alimenta boca toma, y aquí se conecta la máquina 1 y la máquina 2. Tiene su viñeta acá abajo desarrollada, contratista es Siemens, es un plano preliminar, usa la simbología NEMA en este caso, y los datos técnicos se incluyen. Si uno le hace un efecto suma a este plano, va a poder leer los datos técnicos asociados a cada proyecto. Y este también está dibujado en colores. A veces el celeste no se nota mucho. ¿Se fijan? Un color celeste que se pierde. El verde también se pierde. A veces que lo mejor es dibujarlo simplemente con negro y líneas negras y fondos blancos. Este proyecto se llama El Pinar. Y este es un plano de protecciones. Este es un plano de protecciones de una subestación. Concretamente muestra cómo está conectada la protección 87B, que es la protección diferencial de barra. Por supuesto que se toma de un núcleo de protección, la salida, un núcleo de protección, la llegada, otro núcleo de protección, la llegada número 2, y aquí el relé entonces discrimina si hay o no hay una falla en la barra. El plano tiene su viñeta y tiene también su simbología, que en este caso es una simbología IEC. Se la dejé en blanco para que ustedes lo puedan interpretar, pero ya les ayudé bastante ya en la interpretación. Veamos un poquito sobre las celdas de media tensión. Estas son celdas, este es el sistema de servicios auxiliares de la central Ñuble. El contratista es Andritz Hydro, una empresa austriaca. La viñeta está acá abajo, tiene como un desarrollo vertical la viñeta. Y estas son celdas de baja tensión. Esta que está acá, que estoy mostrando aquí, es la celda de distribución principal, que es alimentada desde la máquina 1 o de la máquina 2
o del grupo de emergencia, que fue lo que vimos justamente en la primera diapositiva. Y desde esta barra, que tiene que estar siempre energizada, se alimentan estas subdistribuciones, que son centros de control de motores, fuerzas, servicios comunes y otros más, alumbrado, para la máquina 1, y esto se repite igual para la máquina 2. Y aquí hay una alimentación que va hacia Boca Toma y hacia la subestación San Fabián, que es la de 220 kilovolts. Los símbolos son NEMA, y la interpretación es que aquí el proyectista muestra cómo se alimentan los servicios auxiliares de las máquinas de los generadores, turbinas y válvulas de la central Ñuble. Los datos técnicos se incluyen, se ven chiquititos ahí, pero se incluyen, y se muestran los equipos primarios en las celdas de baja tensión, encerradas en un rectángulo. Si hay que ver detalle, hay que irse a un zoom, digamos, del plano. Este otro es un plano bastante más simple, corresponde a una boca toma de la central Molinos 1, tiene su marco exterior, tiene su zona de dibujo, los símbolos son NEMA, pero no están completos. Aquí los interruptores de baja no están dibujados, por eso es que justamente quiero mostrar dos diapositivas donde eso se explica en forma más clara. Datos técnicos, prácticamente sin datos. Así que esto está muy preliminar, este plano, y se muestran solamente los equipos primarios y los tableros se encierran con esta línea segmentada. O sea, aquí tenemos una celda en media tensión, porque aquí tenemos un transformador entre medio, un transformador que baja de 13,2, la llegada de la línea, baja a 380 y se alimenta entonces esta distribución principal en 380, y de esta distribución a su vez hay otros tableros de fuerza, hay tableros de alumbrado, etcétera, y acá abajo tenemos los cargadores de batería, el banco de batería y la alimentación en corriente continua. Este otro es un plano también muy simple que muestra un tablero, de fuerza y de alumbrado, corresponde a la empresa Anglo American, tiene algunas cosas en color, tiene su lista propia acá de simbología, pero son símbolos IEC, si ustedes los ven, es de la norma IEC, ya que abajo hay datos, ¿no es cierto?, y características de los interruptores. Y se muestran solamente los equipos primarios y un plano bastante simple de interpretar. Este es un esquema de un patio de 23 kilovolts, donde está su transformador. Estos son símbolos NEMA que los deben revisar y comparar con la segunda diapositiva que les mostré, donde están los transformadores de corriente, transformador de potencial, hay una barra, un interruptor, pararrayos y un poco de relés y de instrumentación. Aquí están los relés, hay al menos 4 o 5 relés y algunos instrumentos. Aquí está el equipo de facturación, un relé también de sobrecorriente de neutro del transformador y una conexión con cable. Bueno, los datos técnicos en este caso son solo del transformador de poder, faltó colocarle datos técnicos a todos los núcleos. Seguramente se ponen ya en una versión más avanzada y no tiene viñeta, porque esto es un borrador muy preliminar. Aquí el proyectista hizo esto como un primer documento, hablemos así. Tomé el ejemplo también para no ver solamente centrales hidroeléctricas, qué es lo que pasa con un plano de una planta fotovoltaica. Bueno, en ese caso, lo que se muestran acá es la conexión de los centros de transformación. Cada centro de transformación llega entonces en 23 kV a la subestación para elevar de 23 kV a 220 o al voltaje que corresponde. Pero también tiene una viñeta, que en este caso está en este extremo de acá, tiene una simbología acá abajo, tiene una lista propia con su simbología. El formato de este plano es B2. Los datos técnicos yo diría que es parcial, se indican algunos nomás acá arriba. Y se muestra, hablemos así, la parte de potencia, por decirlo así, eléctrica de la planta fotovoltaica. No se muestran aquí los paneles fotovoltaicos no se muestran. Eso va en otro plano. Y aquí está cómo está ubicado físicamente el interior del centro de transformación.
tenemos primero que nada, aquí están los paneles, digamos, los paneles que alimentan al centro de transformación. Tenemos un interruptor de protección, tenemos los inversores de continua alterna, que serían esos que están acá, y después en alterna tenemos el transformador elevador, y ese transformador elevador finalmente nos lleva toda la energía hacia la subestación elevador. Y aquí hay tablas con características, tiene su viñeta, ¿no es cierto? Y muestra principalmente los equipos primarios y su disposición física. Ahora, brevemente, la parte de baja tensión. Los interruptores de baja tensión en potencia se conocen en inglés como Molded Case Circuit Breakers. Esto, si lo traducimos, significan interruptores tipo caja moldeada, porque esto ustedes ven que son unas cajas negras moldeadas en resina epóxica, muy duras, muy firmes, que aceptan estos interruptores hasta 1600 amperes y más. Incluso este otro que tiene mando eléctrico acepta hasta 2000 amperes. ¿Cuáles son los símbolos ahora? Los símbolos para estos interruptores es este que está acá abajo. Este primer símbolo representa la cámara de interrupción. Este símbolo es una protección de sobrecorriente, sobrecarga, y esta es una protección de cortocircuito magnética. Entonces, estos interruptores abren o por sobrecarga o por cortocircuito. Estos grandes tienen este símbolo normalmente, un símbolo con un 52 adentro. Pero a veces también se dibuja solamente esta parte del símbolo, y se le pone una M, como que si fuera motorizado. Entonces, por eso digo que para entender qué tipo de interruptor en baja tensión estamos proyectando o estamos interpretando, hay que tener cuidado con qué símbolo lo estamos asociando. Y después hay unos domiciliarios, los que tenemos en los departamentos, en las casas, que son tipo miniatura, así se definen en los catálogos, que son los automáticos. El automático es similar a este otro, la única diferencia es que el automático no abre por sobrecarga, no tiene ese símbolo, tiene solamente este otro que abre por cortocircuito, ese que está acá abajo. Y a veces, para simplificar, se dibujan en esta forma. Entonces no se le dibuja el desenganche magnético por cortocircuito. Pueden ser monopolares, bipolares, tripolares, hasta tetrapolares, dependiendo del uso que vamos a darle. Y aquí se muestra una suerte como de esquema unilineal en baja tensión. Tenemos la barra 1 alimentada, ¿no es cierto?, a través de estos interruptores más grandes, son los primeros que vimos en la diapositiva anterior. Después pasamos a esta otra barra, que está acá, con interruptores un poquito menores, esta barra que está aquí. Después llegamos a una tercera barra con estos interruptores, y por último llegamos a las últimas barras con los interruptores tipo domiciliario. O sea, tenemos un nivel A, un nivel B y un nivel C. Estos son los de potencia, tipo caja moldeada. Aquí también tenemos caja moldeada, y acá abajo tenemos el tipo miniatura. Y aquí está la representación, que es una representación en norma IEC. Bueno, esta es una información más bien de catálogo, por eso que no hay datos técnicos. Aquí hay una interpretación nomás de cuál es el uso, ¿no es cierto?, el tamaño de cada interruptor de acuerdo a la barra que está alimentando. Creo que eso les puede ayudar para entender mejor sus proyectos en baja tensión. Ahora, en un proyecto siempre hay listas de planos, ¿eh? Entonces, este también es un plano más de proyecto que tiene su viñeta. Hay que saber interpretarlo porque tiene el nombre del plano, la cantidad de planos, en este caso tenemos 33 planos, y el número, un número de fábrica, y a veces también va una numeración del cliente. En este caso, la viñeta es de la empresa Senec China y corresponde a la central hidroeléctrica San Andrés. Todos estos son planos solamente eléctricos. Tiene un marco exterior y una zona interior para el dibujo. En este caso, el formato es A4, o sea, es un tamaño carta. Y aquí les puse este plano y les iba a preguntar qué plano es, pero me voy a responder yo mismo. Este no es un plano unilineal, aquí está. Interpretación, no es un plano unilineal, este es un plano de disposición. Y este plano de disposición también tiene su viñeta, tiene su zona de dibujo y también tiene, muestra
Datos técnicos no muestra, pero sí muestra los equipos primarios, pero con una simbología totalmente distinta a la que vimos para los planos unilineales. Este también es un plano de disposición en 3D, corresponde a la central Chacaya, la subestación Chacaya. Esta es la barra, una barra de 220 kilovolts, paño 1, alimentación transformador 1, paño 2, alimentación transformador 2, paño 3, salida línea 1, paño 4, salida línea 4. Estos son los paños. Y por último, beneficio del tiempo, fíjense que una barra, como la que acabo de mostrar en la diapositiva anterior, se dibuja como esa línea. Ese es el símbolo de una barra de 220. Pero físicamente esa barra equivale a prácticamente 16 por 18, son como 100 metros cuadrados que tenemos acá para poder instalar físicamente esta barra, que es un marco, ¿no es cierto?, de 10 metros de altura con una separación de 18 metros, y aquí van entonces la fase 1, la fase 2, la fase 3. Entonces, lo que quiero señalar es que este símbolo que se ve tan simple, tan insignificativo, por decirlo así, físicamente tiene bastante, yo diría, tiene una estructura bastante grande, requiere bastante espacio, requiere de aisladores, requiere de conductores, etc. Entonces no hay que engañarse que esta línea tan simple no me va a quitar espacio en los planos de disposición. Bueno, conclusiones, muy rápido porque ya me pasé. El plano lineal es obligatorio, conviene partir el proyecto dibujando el plano unilineal y después lo van completando. El plano se va actualizando y modificando con el tiempo. Hay que poner las viñetas. El plano va asociado, el plano unilineal va con un plano de disposición, necesariamente va con una lista de equipos. La información ahora tiene que ser concordante. Hay que memorizar algunos símbolos. Las nomenclaturas son los números de relé, que no los mencioné en esta presentación para no alargarla y darle fuerza a los símbolos del plano unilineal y conocer un poco el manejo del AutoCAD para dibujar e interpretar. ¿Alguna consulta? Me pasé, Orión, un poco, disculpa. ¿Alguna pregunta a la presentación? Bueno, si no hay consulta, me voy a salir para que puedas tú conectarte, ¿ya? Ok. Ya, ahora sí. Bien. Vamos a hablar un poquito, recordar, para efectos del proyecto, cuál es la metodología para el desarrollo del proyecto y vamos a ver un proyecto desarrollado al final. Ok, las etapas de un proyecto, si se recuerdan, parte desde la idea o necesidad, hay una ingeniería conceptual, ingeniería de anteproyecto. ¿Se escucha bien bajo? Ahora se escucha, voy a acercarlo. Ahora sí, ahora sí. La ingeniería de anteproyecto, el estudio de prefactibilidad, que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental, es un día, o el estudio de impacto ambiental. Esto se puede rechazar y si no, pasamos a la ingeniería básica. Normalmente con la ingeniería básica se hace la licitación. A veces también se hace antes, pero en muy pocos casos, porque la ingeniería de detalle, que está dicho acá después de la propuesta, se hace con los planos vendor, es decir, con los planos que entregó el proveedor de los equipos. Está la adjudicación del contrato, hay ingeniería de terreno, ese apoyo siempre se requiere para la construcción y el montaje. Y finalmente, cuando está todo armado, hay pruebas de puesta en marcha y hay un acta de entrega y explotación u operación. Esta es más o menos la ruta del proyecto. La ingeniería conceptual tiene que ver con la descripción general del proyecto, está
vinculada con visita a terreno y estudios generales. Hay documentos de la ingeniería conceptual y hay planos. Nosotros los eléctricos, como bien dijo el profesor Otto, nuestro primer plano es el diagrama unilineal. En todos los proyectos, ese es el lenguaje eléctrico. La ingeniería del proyecto normalmente analiza alternativas del proyecto, hay presupuestos de más o menos un 25% de exactitud, y hay un programa o carta Gantt. Hay un documento que es el informe del anteproyecto, y hay planos, el unilineal simplificado y el plano de disposición general. El estudio de factibilidad o prefactibilidad tiene ya elementos económicos como la determinación del BAN y el TIR. El presupuesto de inversión tiene que estar calculado con más o menos un 15% de exactitud. Se incluyen los costos de energía y rendimiento. Hay un estudio de impacto ambiental, la carta Gantt y el informe, y planos generales. La ingeniería básica tiene actividades como elaboración de planos y especificaciones técnicas, hojas de datos, preparación de las bases de licitación, memorias de cálculo, planos a nivel de diseño básico con exactitud del un día al 15%. Bueno, el proceso de licitación tenemos el mandante, el proponente, el aviso de llamado a licitación, se cobra por las bases de licitación, se estudian las propuestas, hay un sobre técnico, económico, homologación de las propuestas, informe de adjudicación, aprobación del informe y la firma del contrato. Eso es más o menos en términos genéricos. El contratista es el responsable de la planificación, ingeniería, suministro y montaje. Ese es un contrato tipo EPC. La carta Gantt, y también hay que hacer una organización y control de avance, que es la carta Gantt o programa que ustedes hicieron al comienzo, del 0 al 100%, y después hay que irle haciendo seguimiento en la medida que transcurre el tiempo. La ingeniería para construcción tiene que ser exacta en un 100%, elaboración de planos eléctricos y civiles para construcción, adquisición de equipos, construcción y montaje, presupuesto final, pruebas en sitio, montaje, energización, actas de recepción, garantía y multa, entrega de las obras. Bueno, la ventaja de la carta Gantt es que uno puede dimensionar todas las actividades del proyecto en términos de unidades de tiempo y recursos. Identifica las actividades y duración del proyecto, cuándo inicia, cuándo termina, y controla el avance del programa. Desventaja, el manejo de un número limitado de actividades. No, hay programas de control de proyectos de carta Gantt para el proyecto, de actividades, pero sí es más difícil ver, ¿no? Se escucha abajo. Son especialistas los que ocupan ese programa. Sí, ahora sí. Ya. No permite trabajar fácilmente en las interrelaciones de secuencia entre las diferentes actividades. La trayectoria no se muestra claramente ni presenta ventajas para su análisis. No señala recursos necesarios. Bueno, la alternativa es la carta PERT. Esto ya lo vimos en la carta Gantt, en que son barras, se pone el plazo, las actividades, y en base a esto nos vamos poniendo en la fecha y vamos construyendo la curva S, que es una representación gráfica para informar del avance acumulado al proyecto. Es un termómetro. Además, le permite planificar o replanificar las actividades en el caso de que haya atrasos o para adelantar la obra. Las actividades se presentan con HH y se muestran las HH programadas, acumuladas y HH reales, el avance, en porcentaje respecto al total. Si se fijan, la curva de avance que hicieron en su programa inicial
es esta curva en azul. Y esta curva en azul tiene una forma de S, por eso se llama curva S. Cuando va avanzando el tiempo, ustedes se paran, por ejemplo, en el 20, y ven las actividades, cómo están respecto a lo que programaron inicialmente, al azul. De tal forma que toda esta línea le tiene que sumar un 100% con respecto al azul. Y si hay atrasos, se va graficando acá. La curva está en color púrpura, está por debajo de la curva programada, y si se fijan, si nos paramos acá, en este tiempo, que eran como 37, yo tenía que estar acá, con mayor avance. Esta curva está atrasada. Y siguió atrasada. Y aquí se tomaron actividades que se adelantaron para poder terminar a tiempo con la curva S. Entonces, las conclusiones. Cada etapa del proyecto cumple una función específica y se debe conocer su importancia. Se debe aplicar criterios de exigencia en función del alcance del proyecto y de su tamaño. El contrato debe reflejar el fiel cumplimiento de lo indicado en las bases de licitación. Bien, aquí hay un proyecto que es la normalización del sistema de distribución en 6,6 kV de la planta de potasio y sodio de Soquimich. Esta es la planta Pedro Valdivia. La planta Pedro Valdivia es, o era, una antigua salitrera que se transformó en producción de sales de potasio y sodio, y tiene varias partes. Vamos a ver cómo partió el proyecto, para interiorizarlo. Estos son antecedentes. Esto que está acá es la planta de Pedro de Valdivia, en donde aquí hay una casa de fuerza. Vamos a ver más adelante que en esta casa de fuerza, como esto no tenía energía que llegaba de fuera, habían generadores diésel. Y esta casa de fuerza distribuye a las distintas plantas, plantas de yodo, de refinación, hay varios que ya vamos a ver, distribuye en una línea desde acá, distribuye para todos lados. Entonces, el proyecto es que, como esta planta ya no funciona la casa de fuerza, era usar un transformador de 110 kV que llega por acá. Y en este transformador de 110 kV, poner una sala eléctrica, que es nueva, parte del proyecto, para distribuir en 6,6 kV de todas las áreas que están vigentes. Piensen que esta es una planta antigua, ya no todas las áreas van a funcionar. Este es el diagrama unilineal que existe o existía, que alimentaba desde la subestación del SIC, que es, me olvidó el nombre, Alimenta María Elena, no recuerdo el nombre, no alcanzo a distinguir acá. Alimenta la planta María Elena. Aquí hay una piscina de... no distingo. Coya Sur, esta zona de acá al final, todo esto es Pedro de Valdivia, en que hay generadores, ya vamos a ver el plano en detalle, pero hay generadores, barras de generación y barras de alimentación. Aquí está el plano ese que vimos, está en AutoCAD. Fíjense que aquí lo que decía el profesor es cierto. Cuando yo tengo el plano en blanco y negro, lo distingo mejor, pero cuando tiro el AutoCAD
a colores, los colores suaves se van. Por eso que siempre es preferible imprimir los planos para revisión en blanco y negro. Bueno, aquí esta es la barra de generación y la de distribución, doble barra. Insisto, todo esto es parte de los antecedentes, todavía no hemos hecho nada. Partimos con la necesidad de ellos de que tenían de que funcionara esta planta y con la casa de máquinas, o la casa de fuerza que decía ahí. ¿Ya? Y partimos con estos entregables generales y eléctricos propiamente tal, criterio de diseño, diagrama unilineal general, fíjese que el primer plano, diagrama unilineal de 380, diagrama de 125, planta de ubicación de sala eléctrica, planta de canalizaciones. Ojo, las canalizaciones acá son líneas aéreas de 6,6 kV y con conductor aislado. Aislado porque ahí en la planta hay mucha contaminación. Bueno, hay detalle de canalizaciones, disposición de equipo en sala eléctrica, hay listado de equipo, listado de circuitos, listado de materiales, listado de partidas, memorias de cálculo, y finalmente abajo hay un tema de costo de programación. Bueno, esta parte que es parte de la carta oferta. Puse lo principal acá, los precios y todo eso no me interesaba. Ya, aquí partimos trabajando con el primer plano, el plano unilineal en 6,6 kV. Aquí hay un transformador existente de 110 kV y de aquí nosotros sacamos una derivación, ya vamos a ver unas fotos, a la sala eléctrica que vamos a distribuir en media tensión a todos estos sectores que se acordó con Sokimich que iban a quedar alimentados. O sea, esa tremenda casa de fuerza la estamos reduciendo a esta sala eléctrica. Esta es la casa de fuerza, la sala eléctrica proyectada que del diseño es esta que está acá con todos los equipos interiores, todas las cabinas de media tensión, y por acá hay una cámara para distribuir desde acá, que vamos a ver un plano de un parrón de distribución para distribuir a las distintas zonas de Pedro de Valdivia. Aquí hay un detalle mayor de la sala eléctrica con la disposición de equipos y aquí están enumerados los equipos. Ahí están los equipos, el switchgear, grupo electrógeno, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Perfecto. Lo que les decía yo, la sala eléctrica estaba por acá y nos íbamos por delante de la casa de fuerza hacia este parrón de distribución. Aquí suben todos estos cables, todo va canalizado en forma subterránea y se va distribuyendo a las distintas zonas de Pedro de Valdivia con estos cables. Y para cortar el tema, aquí está el tema del estudio de las inversiones, en que si se fijan tenemos sala eléctrica equipada que cuesta $964.000 y construirla $20.000. ¿Por qué? Porque viene prefabricada, llegar y montarla. Tenemos los conductores y canalizaciones entre la adquisición y la construcción, porque son tendidos subterráneos la mayoría, $1.247.000. Bueno, gastos generales, utilidades, eso ya otro cuento. Fletes, seguros, repuestos, equipos principales, asistencia. Ese era el resumen, y aquí tenemos el detalle. Tenemos el valor de la sala eléctrica, grupo electrógeno, todo lo que es el alumbrado, la malla de tierra, las comunicaciones, la postación para estas líneas de 6,6 kV,
un parrón de alimentación, que lo vimos en el plano anterior, las cámaras eléctricas y hay otros costos de construcción. La línea de media tensión de 6,6 kV para construirla, se calculó toda esta gente y la cantidad de tiempo. Los gastos generales, había que alimentar a la gente, hay equipos móviles, camionetas, combustible camionetas, generadores para la construcción, etcétera. Todo esto es parte de la inversión. La instalación de faenas tiene una infraestructura, equipamiento, tiene que tener una oficinita y el montaje. Y bueno, aquí está el tema en cantidad de horas para la gente que va a hacer el montaje, comisionamiento y puesta en marcha. Esta es la casa de fuerza que les mostraba en Pedro de Valdivia. Este edificio yo calculo, cuando estuvo allá, que debe tener unos 100 años. Hoy día está fuera de servicio el edificio, se va a poner en servicio, la sala eléctrica se va a poner en esta zona, y para acá al fondo va a estar el parrón de las líneas de 6,6. Por aquí, desde el switchgear de media tensión, se entierra el conductor, van ducto subterráneo, llega una cámara y emerge por acá. Y para que vean lo antiguo que es esto. El transformador de 110 kV está acá, y de aquí sacaríamos una derivación para alimentar la sala eléctrica. Piensen que por acá viene el conductor enterrado, y más o menos en esta zona va a salir el parrón de las líneas para alimentar las distintas zonas. Sale por acá el parrón, una línea se va para allá, se va a ir por este lado. No, son dos líneas que se van para allá. Otra se va para este lado, como dos líneas más, son como 8 circuitos. Y el tipo de canalización es similar a esta, poste de hormigón con línea completamente, ¿cómo se dice?, aislada. Es un conductor en que por dentro va la triada. Estas fotos son de la casa de fuerza, un esquema antiquísimo, ¿ya? Y todo eso se va a cambiar, todo esto va a quedar fuera de servicio. Si se fijan, la mayoría de los instrumentos son análogos. Y este es el interior de la casa de fuerza. Esto tiene 6 generadores, aquí estoy mostrando 2. Están todos fuera de servicio, ¿eh? Ahí están para el otro lado. Ahí está mostrada más de lejos la casa de fuerza. Y eso es. Entonces, ¿qué es lo que quiero graficar un poco? Que es la conclusión de esta revisión que hicimos. El proyecto que ustedes están haciendo tiene que contener toda la información necesaria, tiene que ser autosuficiente y que quien lo lea lo pueda entender. Siempre una foto grafica muchas cosas, por eso es que puse toda esta cantidad de fotos. El proyecto, ustedes, de acuerdo a calendario, lo tienen que entregar la próxima semana. No sé si tenían claro eso. Los Sí, grupos, profe. perfecto, 1, 2, 3, 4 y 5 deben programar con Cristian Valenzuela, igual como lo hicieron la vez anterior, el orden, porque la presentación comenzaría a las 5 de la tarde. No sé si hay consultas respecto a eso. ¿No?
Don Arturo, ¿usted tiene algo que agregar? Sí, no, pedirle a Cristian, no sé si Cristian estará presente en la clase, que nos pueda mandar, ojalá el martes, la agenda con los horarios de cada grupo que presenta. Sí, acá estoy, profe. Ah, está, Cristian, ya. Entonces, te agradeceríamos si puedes gestionar entonces la agenda, ¿no es cierto?, de los grupos 1 a 5, y considerando media hora para cada grupo. Y ojalá que el martes la tengamos, cosa que si hay algún imprevisto el miércoles tengamos un tiempo de reacción. Ahora, si algún grupo del 1 al 5 no puede, se puede cambiar, ¿no es cierto?, por alguien, algún grupo del 6 al 10. En ese sentido hay flexibilidad por razones de tope de horario, en fin, otros compromisos. Así que eso tú también puedes manejarlo, Cristian, para que se faciliten las cosas en este trabajo de agendar horas, ¿no? Ya, profe. Y lo que sí es importante señalar es que el próximo miércoles todo el curso, no solamente los grupos 1 a 5, sino que todo el curso, grupos 1 a 10, tienen que entregar su informe final, su PowerPoint y el estado de pago final. O sea, esos documentos se entregan en forma conjunta, no se da, digamos, tiempo adicional a otros grupos, a los grupos, digamos, que los grupos 6, 7, 8, 9, 10 que ponen una semana después, no. Esos grupos también tienen que entregarlos junto con los grupos 1 a 5. ¿Ah? No hay ventajas comparativas ahí. ¿Sí? El otro, ¿Sí? el otro tema en el informe es recordar que tienen que separar los entregables en documentos diferentes. Los entregables son anexos del informe. Correcto. Eso es importante que lo tengan claro. Ya lo dijimos, pero para recordar. Claro, en el informe hay que redactar el informe y hacer referencia a los anexos según corresponda a la materia, ¿no? Bueno, no sé si no hay otras consultas por mi parte, no tendría nada más yo, Oriol. No, yo tampoco. La verdad es que lo único que lamento es que hayan 3 alumnos nomás, pero bueno, Sí, era parte de la regla del juego. son parte de las reglas del juego. Bueno, de Profe, todas maneras, la clase va a quedar grabada, así que Sí, la pueden ver. el que quiera verla va a Sí, poder verla. sí. Y estamos atentos a consultas, por supuesto. profe, antes que se vayan, bueno, después al final de la clase, ¿podría tomarle algunos minutos para hacerle unas consultas que no tienen que ver con el ramo ni con la U? Pero siento que ustedes me podrían ayudar. Ok, Ok, ya, de mi parte no hay problema. yo voy a cortar la grabación ahora.